Padre, quiero primeramente darte, Señor, gracias por esta reunión que tenemos cada semana en tu presencia, Señor. Gracias porque me permites nuevamente ser una herramienta para ti, un vaso frágil que tú usas como tú quieras, Señor. Aquí estoy, Señor, para compartir un mensaje que nació en tu corazón y que hoy tengo la oportunidad de compartirlo con tus hijos, con mis hermanos, Señor. Que seas tú, que no sea yo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas noches. Bueno, la palabra de hoy le puse por nombre quédate en casa. Quédate en casa. Ya vamos a ver por qué. Hay que empezar primero por identificar cuál es tu casa. Identifiquemos cuál es nuestra casa, cuál es mi casa, cuál es tu casa. ¿Dónde te identificas como miembro de una familia? No es en cualquier casa, ¿verdad? Solamente hay una casa donde me siento miembro, me siento hijo, me siento hermano, me siento padre con mi familia, ¿verdad? Y no estamos hablando de lazos de sangre, ya que en ese caso es muy fácil identificar cuál es mi casa y cuál es mi familia. Hablemos de lazos espirituales. ¿Cuál es mi casa, espiritualmente hablando? Aunque la iglesia de Cristo es una sola y la conforman o la conformamos todos aquellos que aceptamos a Cristo en nuestro corazón como Señor, como Salvador, que obedecemos todos sus mandatos, que nos hicimos sus hijos al dar ese paso, sabemos que identificamos diferentes denominaciones, ¿cierto? O diferentes agrupaciones, congregaciones, como lo queramos llamar. Para mucha gente son muchas iglesias, pero la iglesia es una sola. Mientras estén siguiendo la sana doctrina, la que está escrita en su palabra, ¿cierto? Mientras no cambien textos ni lo saquen del contexto. Somos una sola familia. Pero sin embargo, el Señor nos ubica en un sitio de estos, como este, manantial del cielo. Él nos ubica en una casa donde podamos servirle, crecer, adorarle, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es tu casa? La semana pasada que vimos aquí el reinicio, el nuevo comienzo en este sitio, en este local, tuvimos lleno total. Tocó sacar más sillas, estábamos más estrechos, más calor. Si llegara alguien más, le tocaba quedarse de pie porque no había espacio. Alguien me dijo ahí en el pasillo, uy, Fer, vi un poco de gente que nunca había visto, ¿sí? Alguien más nuevo que no conoce toda la gente y me dijo eso. Vi un poco de gente que nunca había visto y era cierto, ¿cierto? Y yo le dije, sí, lo bonito es que todos los que vinieron hacen parte de esta familia, hacen parte de alguna manera de manantial del cielo, así no, usted no los haya visto constantemente acá, ¿cierto? Pero todos hacen parte de esta congregación de manantial del cielo. Entonces, si tenemos identificado ya, si ya tenemos identificado que pertenecemos a esta congregación, a manantial del cielo, ¿qué será lo que nos impide entonces congregarnos con frecuencia? Para que alguien diga, vino gente que nunca había visto. ¿Sí? ¿Qué nos impide eso? Congregarnos con frecuencia. Esta es tu casa, iglesia. Pero se llama Quédate en casa, la prédica de hoy. Esta es tu casa. Vamos a la palabra, porfa. Busquemos Hebreos 10:25. ¿Qué nos dice Hebreos 10:25? Los que traen palabra, los que traen Biblia en el celular o física. ¿Ya la tienen? Listo. Hebreos 10:25 dice en Reina Valera, ya no dejando de congregarnos
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Sí? Otra versión dice, no dejemos de reunirnos como hacen algunos, o sea que algunos dejan de reunirse. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Eso está en TLA. ¿Sí? O sea que algunos tienen por costumbre no congregarse. Por favor, con el micrófono, porque estamos transmitiendo, entonces no se escucharía. Esta versión dice algo poderoso, dice, no descuidemos, como algunos, el deber que tenemos de asistir a la iglesia y cooperar con ella. Y cooperar con ella. Tremendo. Listo, apáguelo, por favor. Bueno, para ser cristiano, ojo a esto, para ser cristiano realmente no es necesario congregarse. Usted es cristiano. Pues para ser cristiano, ¿qué es lo que se necesita? Recibir a Cristo por la fe como Señor y Salvador de nuestra vida. Ahí somos cristianos. Pero para vivir como cristiano, sí es necesario que nos congreguemos. Ahí sí, es necesario que nos congreguemos para vivir como cristianos. Hay argumentos como este. Si Dios está en todas partes, ¿por qué debo ir a la iglesia? ¿Sí? Yo puedo hablar con Dios desde mi casa. Eso a simple vista parece lógico, tiene sentido, parece lógico. Veamos algunas respuestas o razones de por qué no congregarse. ¿Qué respuestas dan algunos? Dicen, por ejemplo, no es necesario ir a la iglesia, no necesito ir para creer en Dios. Yo oro, alabo y estudio la Biblia mejor en mi casa, más cómodo. Yo soy mi iglesia, dicen algunos. Dios está en mí y me ama. ¿Para qué ir a alguna parte diferente? Dios está en todo lugar, como dijimos ahora. La iglesia no es necesaria. Yo y el Señor es todo lo que necesito. Yo y el Señor, ¿para qué más gente? Si soy honesto, me aburre ir a la iglesia. Hay gente todavía más honesta, ¿no? Me aburre ir a la iglesia. La iglesia está llena de hipócritas, dicen otros. Bueno, esas son algunas respuestas o argumentos. Señor, siempre lo mismo, a escuchar lo mismo. Hay muchas más respuestas como estas que podemos tener, ¿sí? O algunas veces hemos tenido, me incluyo. Dios verdaderamente está en todo lugar, es cierto. Dios está en todo lugar. Miremoslo, vamos a la palabra nuevamente. Salmo 139, que toman apunte a lo que trajeron Biblia. Salmo 139, versículos 7 al 10. 139, 7 al 10. ¿Ya estamos ahí? Perfecto. Dice así en Reina Valera: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ahí me dice la palabra que Dios sí está en todas partes. Otra versión dice: jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudieras yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo más profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría, y si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Eso está en TLA. O sea que Dios sí está en todas partes. Eso es indudable. Recuerden que Él es omnipresente. Está nadie más, solo Él. Está en todas partes. Y en el Antiguo Testamento vemos que Dios dejaría establecido un lugar para que se le adore.
Está en todas partes, sí, pero Él siempre estableció un lugar para que se le adore. Vamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 12, versículo 3 al 14. Deuteronomio 12, del 3 al 14. ¿Listo? Dice así: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Versículo 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Versículo 10. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, nuevamente lo dice acá, lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, ojo a eso, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Entonces, mire cómo Dios desde el Antiguo Testamento siempre indicó que había un lugar para reunirse, para congregarse, para adorarle y para llevar tus ofrendas y tus diezmos. Ahora en el Nuevo Testamento, esto fue en el Antiguo, Deuteronomio. En el Nuevo Testamento vemos que se establecieron iglesias para que los cristianos se congregaran. Uno de los pasajes que nos indica eso es Primera de Corintios 16, 19. Busquen porfa, Primera de Corintios 16, 19. Dice así: las iglesias de Asia os saludan. ¿Sí? Las iglesias en plural, ya que eran varias. Las iglesias de Asia os saludan. Aquí la Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Sabían iglesias en Asia y dice que aquí la Priscila tenían iglesia en su casa inclusive. ¿Sí ven? Entonces había sitios donde congregarse para la primera iglesia cristiana. Nuevo Testamento. ¿Listo? Entonces ya vimos algunas razones, entre comillas, para no congregarse y ya vimos cómo bíblicamente sí nos indica la palabra que debemos congregarnos del Antiguo Testamento. Ahora miremos unas razones para congregarse, para congregarse. Esperamos que los que no vinieron puedan ver esta prédica por la página, estamos transmitiendo por YouTube en directo y queda grabada para que la busquen, para que por favor le indiquen a los que no vinieron que ojalá la vean. ¿Listo? Nos congregamos porque primero es un mandato del Señor. Ya lo miramos en el versículo que leímos al principio, el principal de esta prédica, que es ¿cuál? Hebreos 10, 25.
¿Qué dice Hebreos 10:25? Lo leímos ahora. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, primera razón es un mandato. ¿De quién? Amén. Nos congregamos porque nuestro Señor Jesús nos dio ejemplo. Miremoslo en Lucas 4:16. Lucas 4:16. ¿Ya lo tienen allí? Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Quién? ¿De quién estamos hablando ahí? De Jesús mismo, ¿cierto? Y en el día de reposo entró en la sinagoga y dice ahí, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. O sea, él no entró porque pasaba por ahí, ve, está abierto, entremos. Ahí dice, conforme a su costumbre. ¿Qué significa eso? Que Jesús mismo se congregaba. ¿Sí? Y nosotros, ¿por qué no? ¿Con qué argumentos? Jesús mismo se congregaba. ¿Listo? Nos congregamos porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Leámoslo ahí. Romanos 10:17. ¿Qué dice Romanos 10:17? Reina Valera. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, eso es una de los por qué congregarnos. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios, porque eso nos fortalece la fe. ¿Listo? Nos congregamos porque la exposición de la palabra ilumina nuestra mente para tomar decisiones sabias y para corregir nuestra vida. Miremos allí el Salmo 119, 130. Salmo 119, 130 que dice en Reina Valera, dice así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Sí? Otra versión más clara dice, cuando un maestro les explica, hasta la gente sencilla las entiende. A veces leemos la palabra y decimos, no entendí ese versículo, ¿qué es lo que dice? ¿Cierto? Es por eso nos congregamos, porque hay alguien que nos puede explicar. Y el pastor dijo ahora, recordando en los anuncios, que los martes tenemos una reunión muy diferente a esta. No vamos a transmitir, no vamos, ni micrófono usamos, nos sentamos allá en mesa redonda o en círculo, pues, en círculo allí en sillas, como una charla, como un discipulado, donde charlamos, preguntamos, contestamos y vemos un tema. Ustedes tienen la oportunidad de preguntar y de que un maestro les explique. Aquí también, en este tipo de reunión, hay aquí alguien de parte de Dios compartiendo una palabra y explicando un tema. Si lo leemos en la casa, puede que no entendamos. ¿Sí? Entonces, como dice en esta versión, si un maestro les explica, hasta la gente sencilla las entiende. Si no, pueden entender cosas que no son. Y ahí arrancan unas sectas distintas. Nos congregamos porque los primeros cristianos lo hacían, aún en medio de gran persecución y peligro de muerte. Aún así se congregaban. Vamos a ver si es verdad. Hechos 11, 25, 26. Todo está basado en la palabra como siempre. Aquí no estamos inventando nada. ¿Listo? Hechos 11, 25, 26. Dice así. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos él les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea que se congregaban los primeros cristianos. Y en Hechos 8, 1, 2 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. O sea, fue cuando mataron a Esteban, apedreado, y ahí estaba, dice, Saulo consentía en su muerte. O sea, persecución a la iglesia. Y sin embargo, se congregaban. ¿Sí? ¿Y nosotros? ¿Por qué no? Nos congregamos para aprender juntos. Otra razón, aprender juntos. Aprendemos a convivir en armonía con nuestros hermanos en Cristo. Efesios 4, 1, 2. Efesios 4, 1, 2. Los que toman apuntes. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es convivir en armonía. Aprendemos a convivir en armonía, paciencia y con amor. Aprendemos a soportar a los débiles con amor. Otro motivo, ¿sí? Para aprender juntos. Romanos 15:1, ¿qué dice? Por ahí pujaron ya. ¿Qué dice Romanos 15:1? Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Otra versión dice, nosotros, los que sí sabemos lo que Dios quiere, no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos. Más bien debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Eso es apoyar a los débiles. ¿Sí? Seguimos en las razones. Aprendemos a tener unidad y ayudarnos mutuamente como familia espiritual que somos. Familia. Efesios 4, 15, 16. Que dice Efesios 4, 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora no hay un cuerpo con varios miembros, bueno, coyunturas. A veces es complicado entender esta versión Reina Valera, ¿cierto? Otra versión dice, la mismo pasaje, al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Es Efesios 4, 15 y 6. TLA. ¿Sí? Ahí está más explicadito lo que leímos en Reina Valera. Hablando de los lazos de sangre, ¿qué me une a mi familia? Yo como sé que sí es mi familia. ¿Sí? ¿Qué me une a mis hermanos, a mis padres o a mis hijos? ¿Será un apellido? No, ¿cierto que no? Tenemos aquí ejemplos tales. Yo hoy puedo ser Rojas y mañana no ser Rojas. Voy a la notaría y me cambio de apellido y de nombre ya no soy de apellido Rojas. Pero igual no dejo de ser hijo de mi padre que es Rojas, ni dejo de ser hermano de mis hermanos que son Rojas, yo no soy Rojas. ¿Sí? Ni el apellido me está indicando que soy de esa familia. Si enseguida ahí ven los Rodríguez y me cambio a Rodríguez, te llego allá, yo soy Rodríguez, soy de esta familia. No, el apellido no me da esa identidad. Me la da algo más profundo, ¿sí? Me la da mi ADN. El ADN es el que me indica realmente de quién soy hijo, de quién soy hermano. Mi ADN me indica eso, ¿cierto? Ni siquiera un apellido.
Igualmente, en esta iglesia, por ejemplo, ¿qué nos une a los pastores Carlos y Pilar? ¿Qué nos une? ¿Qué nos une al liderazgo? ¿Qué nos une a todos como hermanos? ¿Qué nos une? ¿Qué nos hace sentir como en familia acá en este sitio? ¿Sí? El pastor a veces nos ha compartido eso, que en esta iglesia muchos que han venido han dicho eso, acá se sienten como en familia, no como un miembro más de una iglesia donde hay mucha gente y usted ni sabe quién se sentó al lado, ¿cierto? Acá somos como una familia. ¿Qué nos hace sentir eso? ¿Qué nos une como eso? ¿Sí? La iglesia no son estas cuatro paredes. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia, no importa dónde estemos. Hoy estamos aquí en este local. Estuvimos en la casa de Marinita, en la casa de Gloria. Amén por ella, bendiciones. Estuvimos en otro local antes por allá por la isleta. No importa dónde estemos, somos la iglesia, somos una familia. Esta es tu casa, ¿sí? No importa dónde estemos. Si ya tenemos identificado entonces que este es el sitio, este manantial del cielo, es el sitio que nos tiene preparado Dios para adorarle en compañía de mis hermanos, para crecer juntos, para servirle, para escuchar su palabra, para traer sus ofrendas, etcétera. Entonces, Dios te dice hoy, iglesia, quédate en casa. Esta es tu casa. Quédate en casa. Congrégate. Apoya este ministerio, como lo leímos ahora. ¿Sí? Ese es el mensaje de la palabra de hoy. Quédate en esta casa. Si sientes que no es esta casa, dile a Dios que te ubique. Ubícate. Que te saque de aquí, te lleve a otra parte donde te sientas en familia, donde te sientas hijo. Pero los que estamos acá, yo creo que todos nos sentimos como de esta casa, ¿cierto? Inclusive José que acaba de llegar hoy el segundo sábado, yo creo que se siente como de acá. Sí, bienvenido José, un hermano más, ¿sí? Desde que llegó José, abrazo, bienvenido, invitado. Somos una familia. ¿Qué nos une? Hay un ADN espiritual que no entendemos, pero está aquí y nos une. El espíritu nos une, que a veces no entendemos, pero así es. Listo. En nuestra casa, por ejemplo, ya hablando de sentido físico, en nuestra casa, mi esposa y yo, por ejemplo, está nuestro hijo. Allá está Samuel, allá está nuestro hijo. Ya la hija no está, ya se fue, ¿cierto? Ya está en su propia casa, con su propia familia, que está armando su hogar, ¿cierto? Samuel se había ido un tiempo, ¿cierto? Un tiempo se fue Samuel de la casa por razones normales de los adolescentes, ¿cierto? Se fue por donde la hermanita y no quería estar con nosotros. Se sentía desubicado que esa no era la casa de él. Se sentía ahí como que desenfocado en la casa de nosotros, ¿cierto? Y él se fue. Estuvo por fuera que un año larguito, ¿cierto? Un año larguito estuvo por fuera y algo lo sacudió en lo que le tocó vivir por allá en Medellín y dijo, vuelvo a casa, vuelvo a casa. ¿Qué hicimos nosotros? Inmediatamente fuimos a Medellín a traerlo. Bienvenido, esta es tu casa. Y nos fuimos un fin de semana en el carro para Medellín, lo trajimos de Medellín y está con nosotros y agradece que ya lo hayamos traído de Medellín, ya se siente ubicado, le tocó vivir una experiencia para poder decir, uy, no, mi casa sí era esa. Y volvió, ¿cierto? Como el hijo pródigo, pues volvió a casa y está ahí. ¿Hasta cuándo estará nuestro hijo en la casa? Hasta que Dios disponga, hasta que Dios le ponga a él moverse, ¿cierto? En el mundo aprendemos a veces, hay gente que enseña que no, a los 20 años hay que sacarlos de la casa. Ya se va, en nuestra cultura a veces nos enseñan eso, que a los 20 años máximo, pues, no, 20, 21, para afuera, que busquen trabajo, que busquen qué hacer y armen ya sus propias cosas, armen su cambuche aparte. Aprendemos a veces en el mundo, pero resulta que no es así. Si esa es su casa, ¿qué le impide quedarse en esa casa? Si Natalia nos dijera o llamara a la mamá y le dijera, madre,
quiere volver a Cartago a la casa, si viene sola, si viene con el esposo, bueno, no tiene hijos, tiene perros y gatos, con los perros y gatos, pues bienvenida, ¿sí? Y si no caemos en esa casa, pues nos tocará buscar una casa más grande donde quepamos, pero es la familia, nos une un ADN. Cuando aquí no quepamos, buscaremos un local más grande, ¿cierto? Claro, o sea, es lo mismo. Entonces, si el hijo vuelve, hay que recibirlo. ¿Qué le impide que se quede en la casa? Si el hijo crece, si ya empieza a trabajar y empieza a aportar para la casa, está aportando para la casa, dice únicamente para sus gastos, pero ayudan para su casa, pues, ¿qué le impide quedarse? La semana pasada una prima que nos visitó, que años no veíamos, prima de mi esposa nos dijo eso. Y a mí también me quedó como, uy, eso va como con lo que tengo ahí para enseñar el sábado. Porque nos contaba que tiene dos hijas, vive en Bucaramanga, tiene dos hijas, ambas son profesionales, psicólogas, creo todas dos, no sé, ambas son profesionales trabajando ya en buenas empresas. Una de ellas creo que americana y ganan dólares, mucha plata, y sigue viviendo en la casa con la mamá y el papá. Y la mamá les hace el almuerzo y les cocina, ¿sí? ¿Qué le impide que se quede en la casa? Pues está trabajando, aportando. Cuando Dios le muestre que se vaya y arme todo aparte ya con su familia, con su esposo, como sea, pues se abrirá. Pero mientras no, ¿qué le impide? Esa es su casa, quédate en casa. Iglesia, esta es tu casa, quédate en esta casa. Congrégate, apoya, aporte para esta casa. ¿Sí? También me recordaba Dios que a mí me pasó algo similar. ¿Sí? Como dice la canción, también a mí me pasó, también a mí me pasó, ¿sí? Por algunos problemas normales en algunos matrimonios o en todos, no sé, yo nada más he vivido con mi esposa, no, dos, pero bueno, ¿sí? O en todos, hubo un tiempo que yo me fui de la casa, me abrí de mi esposa, no sé cuántos meses, 4 o 5, no sé, me abrí de la casa por problemas con mi esposa, ¿cierto? Me fui de la casa, pero luego volví nuevamente a mi casa y hoy digo que con problemas y todo, de allí yo no me vuelvo a ir. No, ¿cierto? Pero eso ocurrió, y lo entiendo ahora, porque igual también yo había dejado de congregar, ¿sí? Si yo enseño esto hoy, porque yo también lo viví. O sea, yo dejé de congregarme unos cuantos añitos. Entonces llevamos en el Evangelio más de 20, 22 años más o menos en el Evangelio. Pero hubo un tiempo que yo dejé de congregarme. Ella siguió apoyando al ministerio de Carlos y Pilar. Yo me abrí el parche, me quedaba en la casa y justificaba con razones como las que leímos ahora. ¿Sí? No tenía problema ni con Carlos, ni con Pilar, ni con nada, eran por otras razones distintas, pero dejé de congregarme y eso hizo que no viviera como cristiano. Yo era cristiano, yo lo había aceptado en mi corazón, pero yo no vivía como cristiano. Y miren que eso hizo que me alejara también y luego me llevó a irme inclusive de mi casa. Se trae consecuencias. Así uno no crea, poco a poco el enemigo lo va enredando a uno. ¿Sí? Afortunadamente, con la oración, con la intercesión de mi esposa, yo volví nuevamente a congregarme aquí en esta iglesia, ¿cierto? Volví nuevamente al redil. Y así como dijo un personaje de la política, aquí estoy y aquí me quedo. Aquí estoy y aquí me quedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo siento que esta es mi casa. El pastor oraba ahora antes de empezar. Y yo lo escuchaba ahí sentado y estaba orando exactamente eso, sin saber que íbamos a predicar hoy. Estaba orando de que esta es la casa, el sitio que Dios nos puso para adorarle. Yo lo escuché yo, inclusive me volteé. Yo, uy, tremendo. ¿Sí? Yo, yo ya entendí que esta es mi casa. Ya entendí que este es el sitio que Dios me puso para eso. El sitio para adorarle, para congregarme, para escuchar su palabra o para enseñarla, si me lo permite, como hoy. ¿Sí? Para traer mis ofrendas, mis diezmos. Este es el sitio, no otro. ¿Listo?
O sea que ustedes todos son mi familia espiritual. Todo, así no estén aquí hoy, son mi familia espiritual. Es acá donde Dios nos puso a mi esposa y a mí juntos para cumplir un propósito. Y le hemos dicho hace poco que tanto tiempo que llevamos en el Evangelio, apenas ahora estamos realmente viendo que empezamos a cumplir un propósito. Apenas ahora, después de 20 y pico de años del Evangelio, no habíamos crecido, estábamos ahí cobrando sueldo de hijos, en la casa nomás almorzando y comiendo y durmiendo, sin aportar nada. Apenas ahora estamos empezando a dar esos frutos, a aportar para el mantenimiento de esta casa, de esa casa. ¿Sí? Entonces los invito a todos para eso. Dios te dice hoy, iglesia, nuevamente, ubícate, ubícate, ubícate. ¿Cuál es tu sitio? Quédate en casa. Quédate en casa. Ahora, después de la oración, quiero poner una canción para que la escuchemos, ¿sí? Después de que oremos, para que la escuchemos, ¿sí? Quédense callados, solamente escúchenla nada más, interiorícenla, porque Dios diciéndonos eso, vuelve a casa, vuelve a casa. Esa canción dice algo así como, te fuiste separando despacio de todos y nadie tu presencia extrañó. O sea, puede que yo no venga el sábado y nadie se dé cuenta. Y el siguiente sábado y nadie pregunta por mí. Nadie tu presencia extrañó y te dolió. Y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver. Ahora la escucharemos. Pónganle, escúchenla en silencio ahora. ¿Listo? Padre, quiero darte nuevamente gracias, Señor. Que este mensaje haya quedado, Señor, sembrado allí en cada corazón, Dios. Que podamos entender que esta es mi casa. Porque tú me dices hoy, quédate en casa. A cada uno de nosotros, Señor, que podamos entender que ese es el sitio que tú has elegido para que nos congreguemos, para que apoyemos, para que crezcamos, para que te conozcamos, Señor. Permite, Padre, que el enemigo no pueda enredarnos con argumentos que aparentemente son lógicos, pero que van contrario a tu palabra, contrario a tu mandato. Nos pueden argumentar muchas razones, pero cuando vamos a tu palabra, vemos que así no es. Que podamos hacer caso, Dios, que podamos afianzar esos lazos de ese ADN espiritual con manantial del cielo. Ahí seamos 10, 20, 30, que tú vayas añadiendo cada vez más hijos a tu familia, a esta tu familia de manantial del cielo, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. A la canción, por favor.